repercusión del crimen de José Luis conmovió al país. Yo creo que los que lo hicieron jamás imaginaron que un humilde fotógrafo, una víctima realmente acosada por una cantidad de gente poderosa, iba a sacudir a la opinión pública, iba a hacer que todos los argentinos se encolumnaran detrás de esa causa que no se ha terminado de aclarar. Yo fui encargado de las Américas para un grupo que se llama el Comité para la Protección de Periodistas, y yo fui la persona que difundió la noticia. Los primeros días que siguieron al asesinato de José Luis, venir a trabajar a la noticia era como ir a trabajar a un campo minado, porque hay que poner un poco en contexto la historia. No sabíamos por qué lo habían matado realmente a José Luis. No tengo ninguna vergüenza en decirlo, en haber llegado a veces a mi casa y haberme sentido totalmente destruido y haberme puesto a llorar. Digo, no me ha pasado nunca en periodismo, me pasó con este caso. Yo personalmente no lo pude creer, y mi reacción era una reacción que compartió muchos de mis colegas profesionales y las organizaciones internacionales, porque Argentina no tenía esa imagen. Entonces hubo un shock muy grande en el mundo. Todavía no sabemos quién lo había matado. Digo, ahora tenemos nombres, tenemos pistas, sospechas, algunas certezas, incertidumbre. Pero hay que ir a las primeras horas después del crimen, donde no sabíamos por qué había sido en Pinamar, no sabíamos por qué José Luis. Habíamos hecho la nota aquella de Maldita Policía, que ya es un título que es casi un clásico ahí del periodismo. No sabíamos si venía de ese lado, no sabíamos si venía del lado de Alfredo Yabram, es decir, no estábamos seguros. Entonces, cada nueva etapa que había que publicar era realmente un viacrucis. Es muy interesante observar que dos personas humildes, como eran María Soledad Morales, como era José Luis Cabezas, que no tenían ni cualidades de mando, ni desempeñaban funciones particularmente ejecutivas, bueno, son víctimas inocentes, inmoladas, y al mismo tiempo arrastran multitudes. Es la primera vez a mí que me sucede de ver que un compañero mío de trabajo, que un fotógrafo que trabajaba para la revista que yo dirijo, se convierte en leyenda. No tienen poder, pero a raíz de su muerte tan terrible se genera un poder muy especial, que es el poder de la protesta popular, ¿no? Que el asesinato produjo interfirió con todos los planes del gobierno nacional y del gobierno provincial. No hay más que recordar la conferencia de prensa que el presidente Menem dio a pocas horas del asesinato de Cabezas, en la cual intentó presentar en sociedad al candidato a diputado por su partido en la capital, Daniel Scioli, como si fuera un día normal y como si nada hubiera ocurrido. Y los periodistas le impusieron primero un minuto de silencio y luego la negativa a tratar otro tema que no fuera las consecuencias del asesinato de Cabezas. Mi modesta y humilde pretensión es de que Daniel esté al frente de la lista de diputados nacionales capitalinos por el Partido Justicialista. Nancy Paso, del diario Clarín. Señor presidente, aprovechando este momento, a nosotros, hablo en nombre de mis colegas, nos gustaría ver si podemos compartir aquí un minuto de silencio, que fue lo que pidió el sindicato de la UTBA para conmemorar la memoria de José Luis Cabezas. Sí, pero como no, se ponen de pie, hacemos un minuto de silencio. Creo que la sensación de muchos de los periodistas es de temor, de miedo. No podemos dejar de sentir algo de angustia al saber lo que pasó. Muchos lo vemos como una intimidación a la libertad de prensa. En función de esto, de esta sensación de que muchos nos sentamos temerosos ante esto, ¿usted no cree que este es un hecho político? Hasta que no se termine la investigación, como dije con anterioridad, no puedo hacer una aseveración en firme. A los pocos días nos enteramos, por las autoridades que investigaban el caso, que posiblemente se iba a intentar asesinar a un segundo periodista de la revista. Yo me enteré de esta información, me reuní con un grupo de editores y hubo todo un debate. ¿Qué hacíamos con esto? ¿Lo publicamos?
Si lo publicamos podemos pretender tener una redacción que sigue trabajando profesionalmente, se va a asustar más la gente, estamos todos asustados. El asesinato de Cabezas, ¿usted cree que se va a esclarecer? Por el sí, el 15,2%, por el no, el 69,4%. El juez Macchi ha intervenido superficialmente en la investigación, ha delegado la investigación según el viejo modelo en un comisario de la policía, de la propia policía que es parte del crimen, el comisario Fogelman. Maniobras, mentiras y torpezas se acumulan en el expediente. Hubo una operación planificada para encubrir. Quien elige una fecha y un lugar para matar a alguien, determina quién va a ser el juez, quién el policía investigador y quién el perito médico legista que hará la autopsia. Un periodista de Los Angeles Times me dijo, a ver si estoy en lo cierto, ustedes tienen en este momento en el expediente 2 informes forenses. Le digo, sí. En uno dice que José Luis Cabezas fue asesinado de un balazo y en el otro que fue asesinado de 2 balazos. Le digo, efectivamente. Dice, pero alguno de los equipos forenses fue destituido por eso, fue enjuiciado. Le digo, no. ¿Y los dos dictámenes están en la causa? Le digo, sí. ¿Y alguno de los 2 fue desestimado? Le digo, no. Me dice, bueno, es el único caso en el mundo donde están trabajando con 2 autopsias que se contraponen. Se necesita un juez que pueda creer lo que cuenta la policía. Macchi llegó 20 horas después del crimen al lugar del hecho. Tuvo que aceptar lo que los policías le contaron. Esa mejor policía del mundo que había definido Duhalde y que resultó no solamente no serla, sino que desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque esto no le hace bien a nadie, resultó ser corrupta y peligrosísima. Juan Carlos Salvá, hijo político del ex jefe de la policía Pedro Klotzik, manejó una parte de la instrucción del sumario hasta que lo relevaron por ineficaz. Cuando la investigación avanza y comienzan a aparecer la participación en el asesinato de oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, evidentemente esto implica un deterioro también del gobernador Duhalde. Chiche, leí un comentario donde usted decía que si no se esclarecía el caso Cabezas, era casi imposible que su marido fuera presidente. Hice una relación directa, Cabezas-policía. Sí. Lo que quise decir es lo que él siempre dice cuando tiene un micrófono delante y le preguntan por el tema de la seguridad. Él dice que tiene que resolver este tema, que es el talón de Aquiles de la provincia de Buenos Aires, que se siente con coraje y con capacidad para resolver lo que necesita el acompañamiento de la gente, pero que es un tema que, porque en algún momento alguien le preguntó en un programa, ¿y usted cree que si no resuelve el tema de la policía puede ser presidente? Y él dijo no. En ese sentido contribuyen no solo las investigaciones posteriores al asesinato de Cabezas, sino también las investigaciones sobre narcotráfico, con participación importante de policías de la provincia de Buenos Aires y la detención de varios de ellos por su intervención en el atentado contra la Mutual Judía de Buenos Aires. Imaginemos que la policía bonaerense ya está curada, que tenemos una policía bonaerense bien preparada, bien paga, dedicada a su tarea. ¿Cuál sería el índice de los delitos en la provincia de Buenos Aires? Mucho menores que ahora, porque realmente parte del problema es el grado de deterioro del recurso humano policial en la provincia. Por empezar, primero problemas de dejerarquización social, pérdida de estima, pérdida de prestigio, quiebre de la relación de confianza con la comunidad, deterioro de su situación incluso salarial, falta de equipamiento. Yo creo que la reforma de la Policía de Buenos Aires es una reforma incompleta, pero creo que da satisfacción a una serie de demandas muy antiguas. Por ejemplo, la judicialización de las investigaciones, subordinando a la policía a los fiscales, con la reforma del Código Procesal, que es un proceso de reforma que comienza antes del asesinato de Cabezas, pero que se acelera y se hace inevitable después del asesinato de Cabezas. Los trabajadores de prensa de todos los medios cumplieron a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde un minuto de silencio en memoria de José Luis Cabezas. Compartimos el homenaje
con los compañeros de la revista Noticias. Yo creo que el crimen de Cabezas fue un disparador de un estado de conciencia, un estado de vigilia de la opinión pública. Y si a través de la influencia de Duhalde se esclareciera el crimen de Cabezas, sería un gran empujón en su carrera política. También hay una conciencia, creo que en el conjunto de la sociedad, no específicamente en la prensa, de que matar a un periodista no es un disparo en contra de la prensa, es un disparo en contra de la sociedad, es un disparo en contra de el derecho de la sociedad a estar informada. Las marchas en las plazas, las marchas en los pueblos, los llamados, los faxes, es decir, el fax de noticias durante 24 horas recibió mensajes de apoyo, de gente a la que no le podíamos ni contestar, telegramas de gente que nunca supimos quiénes eran, de suecos, de noruegos, de periodistas africanos, de Cartier-Bresson, que es el mayor fotógrafo viviente, mandándonos una nota para darnos apoyo. Estoy seguro que en pocos días más le iré a cumplir la promesa a los papás que cuando yo sepa el nombre del asesino se lo voy a decir personalmente y en su casa. 187 personas se presentaron para dar la pista verdadera. Lógicamente buscaban además los $300.000, luego de la convocatoria del gobernador Duhalde. En todas las hipótesis se está investigando la conexión policial. Hay 18 policías sospechados. Yo tengo otro elemento que hace un rato aporta Francisco Benzi. Ustedes saben que Francisco Benzi, entre otras cosas, alguna vez denunció, bueno, no sé si fue doble agente o qué, pero anunció algunos atentados. Ese señor Jorge López participó del crimen. Entiendo usted. Es de la policía. No, es un servicio, entre comillas. Sí. Perteneció a la banda de Aníbal Gordon, en Desprendimiento, lo que quedó. Sí. Que es el grupo que cometió el atentado contra Pino Solanas. El accionar mafioso quiere dejar un mensaje. No me pregunte qué mensaje porque yo no sé, pero evidentemente que matar de la forma en que se ha hecho, esposado, rociado de nafta, prendido fuego, ubicado en un lugar donde sabía se lo iba a identificar en horas, evidentemente es un mensaje del crimen organizado. Yo los invito a ustedes que en sus casas, así como nosotros acá, nos levantemos y hagamos un minuto de silencio por José Luis Cabezas. Una frase que escuché de un alto jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires a lo largo de la semana y que resumía bien todo un espíritu que hay alrededor de la investigación del asunto Cabezas. Tenemos que encontrar una solución que conforme a la gente. 5 detenidos entonces, 4 hombres y una mujer. Ella es Pepita la Pistolera. Con este apodo se conoce a la marplatense detenida hoy por su presunta vinculación con el caso Cabezas. El uruguayo Martínez Maidana, que tiene presuntamente el arma homicida en su casa, declara que en el momento, pocas horas después de ser detenido, él escucha en la dependencia policial donde está detenido, ve por televisión al ministro del Interior, Carlos Corach, diciendo que se ha secuestrado el arma asesina. Y él sabe en ese momento que todavía no se ha hecho el peritaje para determinar qué es esa arma asesina. El señor juez nos ha ratificado en forma terminante que el arma capturada, una de las armas capturadas de acuerdo a la pericia, es indubitablemente el arma con que se cometió el asesinato del señor Cabezas. 57 hipótesis dice usted que maneja el juez, y son más las que aparecen todos los días. Hay naturalmente trabajos más serios, trabajos menos serios, y hay también manipulaciones, introducción de testigos falsos que terminan siendo procesados, como algunos de los que aparecieron inicialmente en un programa de América 2. Este jueves a las 13, horario normal, seguramente le podremos decir quién o quiénes mataron a Cabezas. Lo espero. Otro testigo trucho fue Marta Koch, aquel testigo que apareció en los programas como el de Mauro Viale, por ejemplo, contando su versión del caso. Y a la gente que imputó a Marta Koch jamás la citaron como imputados, como indagados, sino fueron citados como testigos para averiguar si realmente lo que decía esta mujer era cierto. Se comprobó que era mentira. Tu teoría de por qué mataron a Cabezas, que según vos lo mató Franul,
encargado por el señor XX que le pagó $500.000. ¿Tiene que ver con que Cabezas hubiera encontrado algo importante de alguna persona, alguna foto o algo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿De algún empresario? Sí. Sí. ¿No pasa por la policía? No, acá yo te lo repito, lo reitero, no tiene nada que ver ni la policía de la provincia de Buenos Aires, ni la federal, ni es un problema político, es un problema personal. De ser cierta la versión que se habría transmitido a través de ese testimonio, podría dar un vuelco favorable a la investigación. La confesión de Macchi, el juez, abatido, le dijo a su secretario: miren muchachos, yo no puedo más, si ustedes quieren apartarse del caso, háganlo ya, yo estoy jugado. Después les dijo: ¿cuánto vale la vida de un hombre en este país? Miró a sus empleados y agregó: si me matan, llévenme flores al cementerio. Es bueno que, por favor y rápidamente, podamos esclarecer este hecho para creer de una vez por todas en la justicia argentina y para que no nos sigan vendiendo pescado podrido, porque ya estamos un poco cansados de ver un montón de cosas alrededor de un caso que es muy pero muy serio. Realmente esa frase que dicen los muchachos y que en la que estamos metidos todos es: no nos olvidemos todos de José Luis Cabezas. La investigación iniciada en Mar del Plata partió de pistas falsas o fabricadas para desviar la instrucción, sustentada fundamentalmente en el testimonio de Carlos Alberto Redruello, hoy imputado por su presunta participación en el homicidio. Fueron excarcelados. Margarita Di Tulio había sido procesada porque el juez Macchi consideró que había sido la instigadora del homicidio. Juan Domingo Dominichetti es el tercer Pepito puesto en libertad por falta de mérito. Mi convicción, mi fe, mi absoluta seguridad de que este hecho va a ser esclarecido no está relacionada con que conozca más que usted, sino que aunque estoy convencido que cuando la decisión política coincide con los anhelos de la población en general, con la del juzgado y con la de los investigadores, no hay hecho de estas características que pueda quedar impune. Estaría cerrándose el cerco sobre quienes habrían sido hasta el momento los autores materiales del homicidio de José Luis Cabezas. Se presume que el autor material sería Gustavo Preyeso. Ex oficial inspector, prestó servicios en la comisaría de Pinamar, era el segundo de Gómez. Fue exonerado por enriquecimiento ilícito y por facilitar autos para robos. Manejaba bandas de delincuentes que trabajaban para él. No bajen los brazos, ayúdennos, sigan los ve a José Luis. Un juez federal de la Argentina dictó la prisión preventiva de 6 personas por considerar que tienen responsabilidad directa en el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. En su resolución, el juez consideró al ex policía Gustavo Preleso autor material del homicidio y citó a declarar al empresario postal Alfredo Yabrán y al jefe de su custodia. Yo no sé si la investigación del asesinato de Cabezas influyó en los resultados electorales. Lo que sí influyó sin duda en los resultados electorales fue el asesinato de José Luis Cabezas y la fuerte reacción social que eso provocó. Según los cómputos oficiales, en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país, la alianza opositora entre Unión Cívica Radical y el FREPASO se está imponiendo por un 50% contra un 39% del Partido Justicialista. Todas las investigaciones sociológicas de aquel momento muestran que la preocupación que hay en la provincia de Buenos Aires está centrada básicamente en una policía descontrolada, que además ha tenido actitudes de represión violenta, como la de febrero del año 1996 en la ciudad de La Plata, ante una asamblea estudiantil. Todos esos hechos confluyen para crear la imprescindibilidad de una reforma drástica. Un minuto de silencio por José Luis Cabezas, por favor. Gracias. Señor Yabrán, usted por años guardó yo no diría un bajo perfil, sino casi ningún perfil, el enigma Yabrán. Y de golpe ahora revierte esa estrategia, reportaje a Clarín. Era la primera vez que él accedió a una entrevista en público, contestó todas las preguntas que le hicimos. La sensación que tuve fue que
Era un hombre que había podido ser hábil para la vida, pero que era francamente un campesino bruto, que su repertorio simbólico era muy pobre. ¿Por qué ahora? Mire, doctor, ahora por el caso Cabezas, ese crimen muy truculento, conmocionante, que ha provocado dolor a todos los familiares de este muchacho y a todos nosotros. Durante la investigación del caso, muchos motivos circularon y muchas versiones circularon, y algunas me vinculaban a mí. Chabrán nos había prohibido tomar fotos de la casa, solo de la puerta. De la casa de lejos no se podían tomar fotos. Cuando salíamos, Chabrán venía caminando, tomando del hombro a uno de los periodistas, tipo pater, familia, tipo, ¿no? Simpaticón. Entonces, Eduardo Longoni manotea la cámara, gesto de acomodarla, y Chabrán automáticamente le saca la mano del hombro al periodista con el que venía, se acerca a Longoni y le dice: ni se te ocurra, no te tientes. Y me di cuenta que había cambiado el clima ahí en ese momento, algo había pasado. Cuando sube Eduardo a la camioneta, a la combi, le digo: ese es el verdadero, ¿no? Y me dijo: sí, sí, es el verdadero. La segunda versión que corre es que yo tengo 4 empresas de seguridad. Tener 4 empresas de seguridad es tener un ejército de hombres que es difícil de controlar. Yo no tengo ninguna, no tengo una. ¿Por qué se necesitaba hacer eso? Para vincularme. Porque indudablemente, cuanto más hombres se tiene, menos control se tiene sobre esa gente. Tenía guardaespaldas y tenía gente terrible trabajando para él. Y nosotros fuimos dando los nombres y las funciones que cumplía. Antes del asesinato de José Luis Cabezas, pensamos en algún momento que esta también era una de las hipótesis del crimen. Nosotros estábamos contando que señores con un pasado tremendo de la ESMA, de campos de concentración, de robos de bebés, de masacres de personas sin juicio, con tortura, etcétera, etcétera, estaban trabajando, beneficiados con el punto final y la audiencia de vida, estaban trabajando para Chabrán. Yo creo que a él le molestaba todo aquello que lo pusiera, que lo trasladara al mundo de lo público, en la medida en que, por todas las investigaciones que se han hecho, él estructuró su mundo en función de una organización prácticamente clandestina. Clandestina no quiere decir ilegal, pero en todo caso, trabajando con los hombres que trabajaba en la seguridad, se movían como una organización con códigos militares y clandestinos. Lo que yo estoy absolutamente convencido, y esto él me lo dijo, pero más allá de que él haya sido mi amigo, no necesito ni siquiera haberlo conocido, estoy convencido por lógica que él no tuvo nada que ver con la muerte. Porque sería absurdo, cuando uno estaba mal tachado de mafioso, hacer una muerte mafiosa a alguien que inmediatamente se le iban a adjudicar a él.
En Argentina, el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas adquirió una connotación política luego que un influyente empresario supuestamente ligado al presidente Carlos Menem fue vinculado con este caso. El juez penal que investiga el homicidio se dispone a citar a declarar al empresario postal Alfredo Yabrán, quien la semana pasada fue interrogado por la policía. Según la citación, un ex policía detenido bajo sospecha de haber efectuado el disparo que dio muerte al reportero gráfico conversó telefónicamente en numerosas ocasiones, días antes del crimen, con el jefe de seguridad y un par de veces con el propio empresario. Desde el asesinato de José Luis Cabezas, Yabrán queda en el centro de la pelea política entre Menem y Duhalde. Alfredo Yabrán concurrió hoy oficialmente a Casa de Gobierno y se quejó ante el jefe de gabinete Jorge Rodríguez de un supuesto trato discriminatorio a sus empresas. Atacar a Yabrán es una forma de Duhalde de atacar a Menem. Y defender a Yabrán es, de parte de Menem, una forma de autopreservación. Aunque quiso salir tan rápido como había llegado, el tránsito le jugó en contra y fue perseguido hasta que destruyeron la luneta trasera. Lamentable esto del famoso bocinazo. El informe de la Federal. 50 autos alrededor de la Plaza de Mayo y unos forajidos de un partido político destruyeron el auto de Yabrán. Esto nada tiene que ver con la política. Con un minuto de silencio le honramos a José Luis Cabezas. Hace 3 semanas el propio juez Macchi nos confesó a nosotros, a la revista Noticias, que el ministro del Interior lo llamaba muy preocupado cuando salieron los famosos Excalibur. El sistema Excalibur ha revelado que nuevos cruces telefónicos, uno sería un importante miembro del Poder Ejecutivo, concretamente de un teléfono celular de un alto funcionario y el otro de un ex legislador. Yo soy amigo de Yabrán, no lo he negado nunca y además no represento a nadie más que a mí mismo. Esto para tranquilidad de algunos radicales que están un poco enojados porque yo digo que soy amigo de Yabrán, como se enojan también porque dicen que soy amigo de Menem. Pero es amigo de los dos. Pero es amigo. Soy amigo de los dos. Hassan no puede negar el hecho que es comprobable, que es computadora a computadora, se demostró que él se comunicó en más de 40 oportunidades con el empresario Yabrán. Lo que yo le pido a ustedes, le pido a todo el periodismo que no se olviden de Cabezas, porque en definitiva esta causa, mi miedo es que vaya derivando hacia otras cuestiones y no discutamos los temas principales. Si un empresario, sea Yabrán o quien sea, habla con los ministros por teléfono, tendrán que explicar o no. Elías Hassan, ministro de Justicia, negó conocer a Yabrán, pero luego se supo que en pocos días hubo 103 contactos entre su teléfono celular y la oficina del cuestionado empresario. A lo largo de este año, la imagen de Cabezas fue exhibida por periodistas y fotógrafos, pero también por gente común, en tribunas y estadios, comercios y automóviles, como un símbolo de rechazo a la violencia y de exigencia de justicia. Pretender vincularme con el caso Cabezas o con cualquier actividad que tienda a obstaculizar su investigación es una infamia y solo puede ser atribuida a típicas operaciones de servicios que espero pronto sean identificados. Elías Hassan, ministro de Justicia. Caso Cabezas para nosotros no es el caso Cabezas, es el asesinato de José Luis Cabezas. ¿Y un hombre del gobierno que diga operaciones de servicios? Esta es la crónica de un final anunciado, al menos desde hace ya 10 días. Hassan se fue del gabinete por haber mentido sobre sus relaciones con Yabrán. Se despidió del presidente y sus ex compañeros y abandonó el gobierno. Muchos de los miembros del gobierno lo conocen. De esto no hay ninguna duda. Si a mí me decían, la noche en que yo llegué a Pinamar a reconocer a José Luis, a reconocer el auto con compañeros de José Luis, que 2 años después íbamos a tener un nuevo ministro de Justicia por culpa de este asesinato. Alfredo Yabrán, que era un señor no tan conocido, la gran parábola de Yabrán es que no era tan conocido, fue tremendamente conocido en todo el país y aparentemente ya no está más en este mundo. Todo conectado con este crimen.
que se iba a desatar esta guerra de poder tan abierta y en los medios como se desató dentro del justicialismo por este crimen, que iba a haber tantos policías detenidos por este crimen, que yo honestamente, si alguien me hubiese presentado este panorama la noche misma del crimen, yo hubiese dicho que eso no iba a ser posible. El juez Macchi citó a declarar para el próximo viernes 10 de octubre a las 16 horas al empresario postal Alfredo Yabrán, pero esta vez regresará a la ciudad de Dolores como instigador del crimen de Cabezas. Con la detención de Gregorio Ríos, los investigadores volvieron a la carga sobre el entorno del empresario y sus vinculaciones con Gustavo Preyeso. Yabrán quedó imputado no procesado en la causa. La investigación continuó. Su sospechada custodia siguió en el centro de la escena. La confesión de la ex esposa de Gustavo Preyeso, Silvia Belauski, le aportó la llave al juez José Luis Macchi y así librar una orden de captura contra el empresario Alfredo Yabrán. A partir de las 19:50 del viernes 15 de mayo, Alfredo Yabrán pasó a la clandestinidad. El empresario se convirtió en el hombre más buscado del país, declarado prófugo de la justicia por las sospechas de haber sido el autor intelectual del crimen de José Luis Cabezas. Buscado por Interpol en Uruguay y en Chile, y por los hombres del comisario Fogelman en todo el país, el empresario Alfredo Yabrán, imputado no procesado por el crimen de José Luis Cabezas, sigue prófugo. Su captura, tan anunciada durante toda la semana, fue firmada recién este viernes por el juez Macchi, luego de escuchar a la ex policía Belauski, quien comprometió seriamente a Preyeso, Ríos y Yabrán. En la película El Padrino, segunda parte, cuando el que lo crió a Michael es el que lo manda a matar, y los cómplices, secuaces de Michael Corleone lo llevan a matarlo a él, él, en el momento que sabe que lo van a matar, dice: díganle a Michael que siempre lo quise, que fueron negocios. Yo no creo que Alfredo Yabrán haya sido un mafioso. Creo que era lo menos mafioso que vi en mi vida, porque no tenía este pensamiento. Fueron negocios. Comenzamos en la Argentina, donde lo que según la policía es el suicidio del empresario Alfredo Yabrán, que ha tomado a todos por sorpresa. La versión oficial indica que este mediodía Yabrán se quitó la vida después de verse cercado por la policía, que tenía una orden para capturarlo. Así termina una historia de señalamientos que comenzó cuando el fotógrafo asesinado José Luis Cabezas le tomó una foto a Yabrán para la revista Noticias, un rostro que hasta ese momento el país desconocía. Todas las muertes inducidas o provocadas son terribles. Si alguien lo inducen al suicidio, si esto fuera así, la tortura psicológica que te lleva a inducirte al suicidio puede ser tan terrible como la tortura física que implica la muerte. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, escuchar nuevamente a los fiscales de Dolores, que fueron los que presenciaron el quiebre de Preyeso. ¿Cuál fue el móvil del homicidio de José Luis Cabezas? ¿Se lo llevó Yabrán a la tumba o lo sabe también Gregorio Ríos? Son un montón de temas que quedaron, digamos, en incertidumbre. Que sí estoy convencido no fue Yabrán. Estoy convencido porque era su amigo y porque me lo dijo, pero aun cuando yo no lo hubiera conocido y hiciera un razonamiento lógico del caso, la lógica te indica que no fue Yabrán. El crimen todavía no pudo ser absolutamente clarificado y el principal, digamos, señalado de ser el instigador se llevó los secretos a la tumba con su suicidio, más a modo de pacto de silencio y protección hacia otros que hacia él mismo. Aunque Yabrán se haya suicidado, es muy interesante averiguar, por ejemplo, la gente que trabajaba en los organismos de seguridad de Yabrán. ¿Qué está haciendo ahora, por ejemplo? Tampoco ha logrado desbaratar la banda policial. Por más que esté preso Preyeso, que esté preso Camarata, que esté preso Luna, que esté sospechado Gómez, pero faltan personajes. Falta Salvá, falta Dorgan, falta Colo, faltan otros personajes que sabemos todos que estuvieron o participaron de una forma u otra, por lo menos del encubrimiento del caso Cabezas. No podemos hablar de que el crimen de Cabezas esté aclarado de ninguna manera.
Hay algunas puntas, hay indicios importantes y hay explicaciones que tiene que dar el gobierno nacional y hay explicaciones que tiene que dar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué cosas cambiaron para la prensa? Bueno, yo creo que muchas cosas. Es decir, primero, la indignación profunda que yo creo que nos sacudió a todos y que hace que no vamos a olvidarnos de José Luis. El enorme dolor y el enorme miedo que significó ese crimen, yo creo que nos dio como fuerzas a todos para seguir adelante y para no perdonar a los poderosos y para no dejar que la impunidad se convierta en un hecho concreto. Yo no sé hasta qué punto esto haya impedido o no la prensa hacer su trabajo. Yo veo una prensa todavía agresiva y haciendo un trabajo excelente. Pero a nivel personal, si yo fuera periodista argentina, yo tomaría muchas más precauciones. A 2 años del asesinato tengo la misma indignación que el primer día. Y te diré más, es una indignación más fundada, porque cada vez tenemos más detalles. La indignación de que este crimen pueda quedar impune. Además, la indignación de que se piense que en un país donde han pasado cosas tan terribles como el nuestro, todavía se pueda alquilar matones, hacer zonas liberadas, matar a una persona inocente, esposada con un tiro en la nuca. Esto es absolutamente inaceptable en una sociedad civilizada. Nosotros no queremos que José Luis Cabezas termine siendo otro cartel más en la calle como si fuera una campaña. Queremos que cuando veamos ese no se olviden, en realidad no nos olvidemos de Cabezas, pensemos en el tipo que dejó de vivir porque a otro se le ocurrió que así tenía que ser. La prensa en Argentina estaba haciendo un trabajo muy fuerte y que llegó a molestar desafortunadamente a muchas personas en poder. Yo me he reunido con periodistas de diarios importantes, con colegas de radio, y nosotros tuvimos información que nos fue dada a nosotros por colegas que pensaron que era más útil la información para la investigación del caso si se publicaban noticias. Y al mismo tiempo yo puedo decirte que hubo algunos datos donde nosotros llegamos a la conclusión que teníamos que compartirlo con otros medios porque no era conveniente para la investigación que saliesen únicamente noticias. Es decir, hubo una especie de yo no diría de socialización del caso, pero hubo un extraordinario compañerismo entre los medios a raíz de la muerte de José Luis. Cabezas murió muy joven, antes de poder hacer un montón de cosas en su vida. Y sobre todo se murió antes de sacar su última foto. Pero ustedes y nosotros sabemos cuál es esa foto. La que muestra al responsable de su crimen entrando a la cárcel, para siempre. Yo no sé si vamos a realmente a tener la fotografía completa en el juicio oral. Ha habido un quiebre en la investigación, ninguna duda, y esto no estoy revelando nada nuevo, y es a partir del suicidio de Alfredo Jabram. Es como si parte de la opinión pública, parte de la investigación o del propio sistema judicial hubiesen aceptado que el máximo precio al que se podía aspirar o el máximo castigo que se podía aspirar hubiese estado identificado con ese suicidio. Las dos son muy jóvenes. Las dos son mamás. Las dos sabían quién era la otra, pero nunca se habían encontrado. Hoy, Violeta, la viuda de Alfredo Poyat, y Cristina, la viuda de José Luis Cabezas, se conocieron. Usted decía antes que el tema, que mi sensación era de pedirle a la gente de repente que se involucre, con lo cual me parece que el ejemplo es lo fundamental. Y yo creo que personalmente tengo 1000 cosas que aprender, pero puedo dar 1000 cosas. Me aferro a esa bandera, me aferro porque tengo que seguir lo que él quería, ¿no? De construir un lugar lindo para vivir con mis hijos, con mi hija. Bueno, Juan y Agustina son mis hijos también. Son míos y los voy a sentir así, siempre.
Es necesario aclarar todos estos crímenes porque si no, deja la sensación que hay impunidad, y la impunidad es el problema mayor para la prensa en toda América Latina ahora. Es un problema también para las sociedades en los distintos países, porque si no hay un respeto para el Estado de Derecho, no hay justicia. Yo no creo que haya nombre más fuerte en la defensa de la libertad de prensa hoy, seguramente en América Latina, que Cabeza. Y esto no lo construyó nadie, esto fue construido por mucha gente, digo, en forma anónima o no tan anónima, pero sin saberlo. Yo he estado en congresos de periodismo en el exterior, en España, a los 2 meses del crimen, y los colegas de Argelia me preguntaban con una familiaridad sobre Cabeza, y venían de un país donde en una semana habían asesinado a 15 periodistas en la misma redacción. Y sin embargo, para ellos Cabezas era como un familiar de ellos. Bueno, esto es inexplicable.